Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, exclusivas y todo lo que quieren saber sobre sus estrellas turcas favoritas. Estamos listos para traerles la última bomba, la noticia que estuvo incendiando las redes y Rense, porque esta vez el fuego viene con celos, Pasiu superíndice 3N, Kizu, es una que otra explosión superíndice 3N. Hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos al borde del asiento, Can Yaman. El mismísimo Galu N turco que nos roba el corazu superíndice 3N con cada aparicio superíndice 3N, y su supuesta reacción superíndice 3N, digamos, un tanto intensa, ante la presencia de un nuevo hombre en la vida de Demet Özdemir. ¿Serú verdad que los celos de Can llegaron a niveles copyright ricos? ¿Hasta el punto de despedir a alguien? Hago un rense fuerte porque este chisme viene con curvas peligrosas y emociones al rojo vivo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama digno de una telenovela turca, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles las últimas exclusivas. Así que si aún no lo han hecho, corran a darle clic al botón superíndice 3N de suscribirse, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, du copyright lleno sus comentarios, sus opiniones y toda su pasión superíndice 3N en la sección superíndice 3N de abajo. Nos encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, preparemos un cafecito turco bien cargado y adentro copyright monos en este mundo de rumores, especulaciones y posiblemente verdades ocultas. La tensión superíndice 3N se corta con un cuchillo, la anticipación superíndice 3N es palpable. Esto promete ser un festum para los amantes del salseo. La noticia corrió superíndice 3 como superíndice 3 Lbora, Can Yaman, supuestamente habrá despedido al profesor de actuación superíndice 3N de Demet Özdemir, motivado por unos celos que habrán alcanzado niveles inimaginables. Su copyright suena a película, pero al parecer, la realidad a veces supera la ficción superíndice 3N, especialmente cuando se trata de estrellas como Can y Demet, cuya vida personal siempre estuvo bajo el escrutinio público. Y cuando hablamos de ellos dos, la palabra escrutinio se queda corta. Son como imanes para el drama, ¿verdad? Pero, ¿de du superíndice 3 de surge este rumor tan explosivo? Bueno, la historia, como muchas historias en el mundo del espectáculo, comienza con unas cuantas fotos, un par de comentarios maliciosos y, por supuesto, la inagotable imaginación superíndice 3N de los fans. Al parecer, Demet ha comenzado a tomar clases de actuación superíndice 3N con un nuevo profesor para prepararse para su superíndice 3 proyecto. Hasta ahora, todo normal, ¿verdad? Pues no. Por supuesto que no. En el mundo de las celebridades, la normalidad es la excepción superíndice 3N. Algunos fans, con una agudeza digna de detectives privados, notaron que Demet y su nuevo profesor parecían tener una química, digamos, interesante. Fotos de ambos riendo, compartiendo miradas CU superíndice 3 cómplices y trabajando juntos en escenas muy emotivas, comenzaron a circular por las redes sociales. Y como era de esperarse, la alarma de celos se encendió superíndice 3 en el corazu superíndice 3N de algunos fans de Can Yaman, quienes no tardaron en etiquetarlo en las publicaciones y comentarle sobre la supuesta conexión superíndice 3N entre Demet y su profesor. Las redes sociales, ese campo de batalla donde las opiniones y los rumores se multiplican a la velocidad de la luz. Y no eran solo fotos casuales, no. Estamos hablando de instantáneas captadas desde con diéresis nulos estratu copyrightgicos, con una iluminación superíndice 3N perfecta, donde la mirada de Demet parecía brillar con una intensidad diferente. Algunos fans incluso juran haber visto una chispa, un destello de algo muy de ese que simple profesionalismo. La imaginación superíndice 3N de la gente es imparable. Pero, seamos honestos, ¿quién no ha fantaseado alguna vez con una historia de amor digna de Hollywood? Ahora bien, aquí es donde la historia se pone aún muy de ese jugosa. Según algunos medios de comunicación superíndice 3N turcos, Can, al ver estas fotos y leer los comentarios de los fans, habrá montado en CU superíndice 3 lera. Al parecer, no le habrá hecho ninguna gracia la idea de que Demet pasara tanto tiempo con otro hombre, especialmente uno que según con diéresis copyright L, podrá tener otras intenciones. Y aquí es donde entra en juego la supuesta decisión superíndice 3N drugéstica, despedir al profesor. El drama, damas y caballeros, ha alcanzado su punto con diéresis álgido. Pero esperen,
que a Q no termina la cosa. Al parecer, la reacción superíndice 3N de Khan no fue solo un arrebato de celos momentáneo. Algunos testigos afirman haber escuchado gritos, portazos e incluso una que otra palabra subida de tono. Una escena digna de una telenovela de las 3 de la tarde. Aunque, claro, debemos tomar estas declaraciones con pinzas, ya que, como bien sabemos, el mundo del espectáculo es lleno de exageraciones y falsedades. La noticia, como les dije, corrió superíndice 3 como pu superíndice 3 Lbora, generando un debate encendido entre los fans de Khan y de Met. Algunos lo acusaron de ser posesivo, celoso e incluso controlador, mientras que otros lo defendieron, argumentando que simplemente estaba protegiendo a la mujer que ama. Y por supuesto, no faltaron aquellos que negaron rotundamente la noticia, calificándola de un simple rumor sin fundamento. La división superíndice 3N entre los fans es evidente. Es como si se hubiera abierto una grieta en el fandom, separando a los que apoyan a Khan a capa y espada de los que lo consideran un villano de telenovela. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre ocurre en estos casos, la verdad es difícil de discernir. Ni Khan ni Demet se han pronunciado al respecto, lo que ha alimentado a UNMUNDES las especulaciones. El silencio, en este caso, no es oro sino gasolina para el fuego del rumor. Al no haber confirmación superíndice 3N ni desmentido oficial, la gente se aferra a lo que quiere creer, alimentando a UNMUNDES el Apollo Copyright Mika. Algunos aseguran que la noticia es falsa y que el profesor simplemente terminó superíndice 3 su contrato con Demet. Una explicación superíndice 3N sencilla, lu superíndice 3 jica y aburrida. Demasiado sosa para el paladar de los amantes del chisme. Otros, en cambio, insisten en que Kansu tuvo algo que ver con su despido, aunque no necesariamente de la forma en que se ha contado. Hay quienes dicen que Khan, en lugar de despedir directamente al profesor, habrá hablado con Demet y le habrá expresado sus inquietudes. Y que fue ella, en última instancia, quien decidió superíndice 3 cambiar de profesor para evitar problemas. Esta versión superíndice 3N, aunque menos dramática, parece ser muy plausible, teniendo en cuenta la personalidad de Demet, quien siempre se ha mostrado como una mujer independiente y capaz de tomar sus propias decisiones. Demet, la heroína que toma las riendas de su destino. Esta versión superíndice 3N encaja mucho mejor con su imagen de mujer fuerte y empoderada. Pero Moon se ayuda de los rumores y las especulaciones, lo que realmente importa es preguntarnos, ¿es justo juzgar a Khan por sus supuestos celos? ¿Acaso no es natural sentir celos cuando se ama a alguien? Por supuesto, los celos excesivos pueden ser perjudiciales y destructivos, pero un poco de celos, bien manejados, pueden ser una muestra de amor y preocupación superíndice 3N. Los celos, ese sentimiento tan humano y complejo. ¿Son una muestra de amor o una seu más menos al de inseguridad? El debate estuvo abierto. En el caso de Khan, es importante recordar que con diéresis copyright, él es una figura pública, constantemente expuesta a la presión superíndice 3N de los medios y los fans. Su vida personal estuvo bajo el escrutinio constante, y cada uno de sus movimientos es analizado y criticado hasta el ese mínimo detalle. En este contexto, es comprensible que sienta la necesidad de proteger a las personas que ama, especialmente a Demet, con quien ha tenido una historia tan intensa y apasionada. La fama, esa espada de doble filo. Por un lado, te abre puertas y te llena de privilegios, pero por otro, te expone a la crítica y te roba la privacidad. Y es que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Erkenci Kwai, la química entre ellos fue innegable. Los fans enloquecieron con la idea de que su amor traspasara la pantalla, y aunque hubo rumores y especulaciones, nunca se confirmó superíndice 3 una relación superíndice 3N oficial. Pero la llama nunca se apagó superíndice 3, y cada vez que se les ve juntos, las redes sociales se inundan de mensajes de esperanza y deseo. Khan y Demet, la pareja que nunca fue pero que todos quieren que sea. Su historia es como un cuento de hadas moderno, lleno de altibajos, pero con un final feliz que aún estuvo por escribir. Ahora, independientemente de si la noticia del despido es cierta o no, lo que queda claro es que la relación superíndice 3N entre Khan y Demet sigue generando una gran expectación superíndice 3N. Los fans de ambos más menos han con verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla.
Y aunque su historia ha tenido altibajos, es innegable que existe una química especial entre ellos, una conexión superíndice 3n que trasciende la distancia y el tiempo. Una química que se puede sentir a través copyright S de la pantalla. Es como si sus almas estuvieran conectadas y cada vez que se cruzan, el universo conspira para crear un momento mágico. Pero copyright depara el futuro para Can y Demet. Solo el tiempo lo dirá. Por ahora solo podemos especular, analizar los rumores y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y su carisma. Y copyright n sabe, quizú ese algún día nos sorprendan con una reconciliación superíndice 3n que haga estallar las redes sociales. Un final feliz que todos estamos esperando. Será el broche de oro perfecto para una historia llena de pasión superíndice 3n, celos y reconciliaciones. Y hablando de sorpresas, quiero recordarles que este canal es lleno de exclusivas, chismes y noticias sobre sus estrellas turcas favoritas. Así que si aún no lo han hecho, corran a suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y por supuesto copyright lleno sus comentarios, sus opiniones y toda su pasión superíndice 3n en la sección superíndice 3n de abajo. Nos encanta leerlos y saber copyright piensan. En resumen, hoy hablamos de la supuesta reacción superíndice 3n furiosa de Can Yaman ante la presencia del nuevo profesor de actuación superíndice 3n de Demet Özdemir, un rumor que ha incendiado las redes sociales y generado un debate encendido entre los fans. Analizamos las diferentes versiones de la historia, desde la supuesta decisión superíndice 3n de Can de despedir al profesor hasta la posibilidad de que Demet haya tomado la decisión superíndice 3n por sí misma. Y por supuesto, reflexionamos sobre la naturaleza de los celos y su papel en las relaciones amorosas. Un CEU superíndice 3 del explosivo de pasión superíndice 3n, celos y especulaciones. Pero antes de despedirme, quiero aún más añadir un par de detalles que me parecen importantes. Algunos medios han sugerido que la reacción superíndice 3n de Can podría estar relacionada con su propia experiencia personal. Recordemos que el actor ha tenido varias relaciones sentimentales que han terminado de forma abrupta y escandalosa. Quizú esta experiencia le ha hecho ser muy cauteloso y protector con las personas que ama. Un pasado tormentoso que podrá explicar su presente. Además de no podemos olvidar que Can Yaman es un hombre muy apasionado y visceral. Siempre ha demostrado ser un defensor de sus principios y no tiene miedo de expresar sus opiniones, aunque sean controvertidas. Esta personalidad arrolladora, que tanto fascina a sus fans, también copyright n puede ser interpretada como impulsiva y dominante. Una personalidad que genera amor y odio a partes iguales. En cuanto a Demet Özdemir, es importante destacar que es una mujer muy talentosa y trabajadora. Ha demostrado ser capaz de superar obstáculos y reinventarse a sí misma. Su carrera estuvo en ascenso y no estuvo dispuesta a que nada ni nadie la detenga. Una estrella en ascenso que brilla con luz propia. Por último, quiero recordarles que todo lo que hemos contado en este vídeo son rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Can Yaman haya despedido al profesor de actuación superíndice 3n de Demet Özdemir. Por lo tanto, debemos tomar esta información superíndice 3n con cautela y no juzgar a nadie precipitadamente. La presunción superíndice 3n de inocencia es un derecho fundamental. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright preparándolo para ustedes. No olviden dejarme sus comentarios sobre copyright les pareció superíndice 3 esta noticia bomba. ¿Creen que Can Yaman realmente despidió superíndice 3 al profesor? ¿O es solo un rumor exagerado? Quiero saber su opinión superíndice 3n. Y por último pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traigo copyright dándoles las últimas exclusivas. Su apoyo es el combustible que alimenta este canal. Así que ya lo saben, mi gente hermosa, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero un montón superíndice 3n y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, la vida es una telenovela, disfruten del drama.